viendo en clase, por favor. Gracias. Solo voy a dar unos minutos más por el atraso que yo tuve y iniciamos en unos minutitos. Si se dan cuenta en la presentación que subí en el portal de Class, habían dos contratos que estamos por ver el día de hoy. Pero se los subí para que pudieran adelantar. Ya la otra semana ya tenemos el primer examen parcial, entonces creo que sirve de materia de estudio por si querían adelantar o por si lo lograron ver. Pues también nos sirven para que puedan hacer preguntas, pero ahorita les comparto el resto de la presentación. Solo denme chance aquí con la computadora. Lick, ¿no gusta que yo comparta la presentación? Si me haces favor, entonces. Está bien, permítame. Gracias, Diego. Me comentan si la puede ver, Lick, y las demás personas también integradas al grupo. Yo creo que sí, ya lo podemos ver. Está bien. Sí, nos podemos ir. Dame chance. Voy a abrir la presentación. Vámonos al contrato estimatorio, por favor, Diego. Que es, ahí estamos. Sería desde esta página, ¿verdad, Lick? Sí, desde esa diapositiva, por favor. Solo Ok, permítame. hoy vamos a mezclar un poco vamos a ver el código de comercio. Nos vamos a ir al artículo que dice la presentación, al 713, para que, pues, en todo caso, vamos a poder ir resaltando lo que pueda ser necesario. Pero en la semana pasada, con el licenciado Alex, pues vieron uno de los contratos. Y hoy vamos a ver el contrato estimatorio. El contrato estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto llamado consignante entrega a otro llamado consignatario mercadería a un precio estimado para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. Entonces ahí tenemos una definición. Entonces, este contrato estimatorio quizás es un poquito más fácil de poderlo asimilar, pero es un contrato en realidad de consignación. Este es un contrato quizás que se da mucho en ciertas empresas en las cuales se entrega un bien a otra empresa mercantil con la finalidad de que esta empresa que lo recibe pues pueda determinar venderlo o pueda determinar quedárselo. Quizás sucede mucho, por ejemplo, en país, que muchos de los productos son entregados a consignación. Esto lo que quiere decir es que yo, productor de café, le entrego a país cierto producto, país se encarga de ponerlo en sus estanterías, el producto puede que se venda o no se venda, y determinado cierto tiempo me puede decir, mira, se vendieron 100 bolsas de café, de esas 100 bolsas de café, habíamos pactado que te las iba a comprar en 30 quetzales, aquí está la cantidad y te devuelvo las que no logré vender.
Entonces, este contrato estimatorio, pues es en realidad un contrato más fácil de manejarlo como un contrato consignación. Entre las características bilateral, lucrativo, consensual, nominado, principal, conmutativo, típico, no formal y de tracto sucesivo. De tracto sucesivo porque puede ser que, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto, puede ser que se vaya desarrollando con cierta frecuencia. Podemos pactar en un año que todos los meses yo le voy a dar 30 bolsas de café y, por ejemplo, hay ocasiones en las que País paga 60 días después de finalizado el mes, por ejemplo. Entonces, eh, todo eso, pues es un cálculo que deben de hacer las dos empresas, lo deben de estimar, lo deben de consensuar. Por eso el contrato es bilateral, por eso el contrato es lucrativo, porque obviamente hay un lucro, consensual porque se ponen de acuerdo, nominado porque está establecido en la ley, y principal porque se desarrolla independientemente de otros contratos. Entonces tenemos el contrato estimatorio. Si nos vamos al artículo 713, pues tiene unas cláusulas, unos numerales. El primer numeral, el consignatario no queda liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. Esto quiere decir que aunque supongamos con esto de los temblores, puede ser que se caen las estanterías, se daña el producto, eso no libera a la obligación del consignatario de pagar el producto, porque ellos se lo estaban dando en consignación. Luego vamos a ver unos ejemplos y si hay dudas, pues regresamos. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no hayan sido pagado el precio. Esto lo que refiere es una protección que tienen los productos para que no sean embargados. Esto porque obviamente no se los pueden quitar y luego vamos a ver por qué, en tanto no se haya pagado. Por ejemplo, supongamos el mismo de las bolsas de café. Yo vendo las bolsas de café y a País lo van a embargar. ¿Podría yo ir a traer mis bolsas de café o no podría ir a traerlas? ¿Qué opinan? Respóndanme aquí o escríbanme. ¿Qué dicen? ¿Puedo yo como empresario ir a traer mis bolsas de café? Entiendo que los puñitos significan que sí. ¿Alguien cree Claro que que no? sí, claro que sí, licenciado. Sí se Sí, puede. sí se puede. En efecto, porque, como vamos a ver, las características propias de este contrato permiten que yo, como dueño del café, lo pueda ir a traer a País sin ningún problema. Entonces, el numeral 3 dice, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no se le sean restituidas. Ahora vengo a lo siguiente. Diego, si cambiamos de diapositiva, por favor. Entre los elementos del contrato estimatorio tenemos el personal, que es el consignante, el que entrega las mercaderías, consignatario el que las recibe. Formales, pues si se dan cuenta, el artículo no menciona si hay algún elemento de formalidad o alguna exigencia para su validez. Eso lo que nos quiere decir es que nosotros lo podemos hacer incluso verbal. Obviamente, ustedes como abogados lo que recomiendan es que quede constancia de que se está haciendo el contrato, ya sea por alguna vía electrónica o en papel, pero lo aconsejable, obviamente, es que quede por alguna vía. Incluso, supongamos, con los medios tecnológicos que tenemos ahora, como Meet, ¿qué pasaría? Grabamos la conversación que vamos a tener y con base en eso puede ser un medio de prueba. Obviamente con la cámara encendida para dotar de certeza que ambas partes estaban conectadas al momento de la negociación. Entre los elementos reales, obviamente, la entrega de las cosas o la mercadería y también convenir con el precio. ¿Por qué? Porque va a pasar que el precio que nosotros pactemos de venta puede ser que el consignatario
no sea el precio final. Por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo de Pais. Yo le entrego a Pais 100 bolsas de café a 30 quetzales, pero puede ser que Pais lo venda a 100. Entonces, él me va a pagar sobre el precio que nosotros convenimos. Es importante que nosotros tengamos el precio y obviamente qué cosa se va a entregar. Por eso si nos vamos al artículo 713 y tal vez si lo pueden resaltar, podemos resaltar que aquí dice el contrato estimatorio por medio del cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles, primer elemento, cosas muebles, para que le pague un precio, segundo elemento, o bien las devuelva. Entonces, digamos que están esos elementos reales del contrato estimatorio. Plazo contractual. El contrato termina cuando concluye el plazo para el cual fue pactado o antes del vencimiento del plazo si el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio del consignante. Aquí Juan José me escribió una pregunta. Entonces, ya como notarios podemos hacer una videollamada o un contrato verbal para dar fe del mismo. A ver, aquí entramos en una mezcla entre la asesoría como abogados y la asesoría como notarios. Hay una distinción, digamos. Los notarios dan fe bajo las circunstancias que establece el Código de Notariado, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos al Código de Notariado, establece cuáles son los requisitos de una escritura pública, cuáles son los requisitos de un acta notarial, cuáles son los requisitos para una legalización de firma, para una legalización de documentos. Entonces, el contrato, recordemos, el contrato es válido sin la necesidad o la exigencia de que un notario dé fe de que se realizó. Pero, por ejemplo, Juan José, ¿tendrás a la mano tu código de notariado? O les hago la pregunta en general a todos. ¿Ustedes saben qué tipos de actas notariales puede hacer el notario? Por ejemplo, les voy a dar un acta notarial de notificación. ¿Qué otra se les ocurre? Yo creo que están llevando notarial. Ok, Juan José, si lo tenés a la mano, ayúdame con indicarme cuáles son las actas notariales que puede hacer el notario. El artículo 60 LIC del Código de Notariales. Ajá, si lo puedes leer, por favor. Actas notariales. Título séptimo. Artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que se hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Ok. Entonces aquí, digamos que ya estamos en unas circunstancias notariales. ¿Será que el notario entonces podría hacer documentos que no estén regulados o actuaciones que no estén reguladas en el Código de Notariado? ¿Qué piensan ustedes? Lick, en este caso, yo le hice la consulta por lo que usted mencionó en el asunto del contrato entre ambas partes. Por ejemplo, si Sí, sí. como notarios, como dice el artículo, que, vamos a ver, hará constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Podemos levantar un acta notarial con alguna videollamada haciendo un contrato verbal. Ese sería la duda. Ok, a eso iba. Y muchas gracias por la pregunta porque es sumamente válida y sumamente enriquecedora para la clase. Claro que podemos levantar un acta notarial
podemos hacer un acta notarial, por ejemplo, de requerimiento o un acta notarial de presencia, en la que, como la ley no establece una formalidad, por ejemplo, el día de hoy, yo como empresario, dueño del café, y vamos a poner a Daniel de Jesús como dueño de País. Estamos solo aquí y te invitamos como notario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí vamos a hacer la negociación, pero, pero derivado de lo que está sucediendo. Haces un acta notarial a requerimiento nuestro solo para dejar constancia de la negociación. Puede ser una forma. La verdad que la ley obviamente no nos dice. Puede ser una forma que dejemos solo constancia. ¿Qué quiere decir eso? No estamos legalizando la videollamada, porque no podemos legalizar la videollamada. Sin embargo, sí podemos poner en el acta notarial que eh, que en tal día, a tal hora, por medio de la plataforma Meet, se reunió Abraham como dueño de Café Rico, Sociedad Anónima, y Daniel de Jesús como dueño de País, en la cual hicieron contar el contrato de estimatorio, en el que Abraham le va a entregar todos los meses 100 bolsas de café, las cuales Daniel de Jesús pagará 60 días después de recibido, y bajo el precio de 30 quetzales. En todo caso, si la devolución del producto no se da a los 30 días, País deberá pagar el precio pactado. Entonces, ahí está la diferencia. No significa que demos, que demos fe de la videollamada. Sin embargo, por medio de de la forma que establece el código de notariado, sí podemos dejar una constancia. No sé si con eso me voy a entender, Juan José. Sí, Okay. sí, gracias, Okay. gracias. Sí, sí, solventé la duda. Obviamente, como notarios, nos regimos bajo los parámetros que nos establezca el código de notariado. Esto recordando, obviamente, que el notario, pues, tiene delegada esa fe pública y por eso es que el notario debe encasillar su actuar dentro de los instrumentos públicos que establece la ley. Fuera de esos instrumentos públicos, pues el actuar queda limitado. Por ejemplo, porque también podría ser la opción, y ampliando un poquito más el tema de lo de que se mencionaba, que estemos en la reunión de Meet y como notario vas a elaborar el documento privado para luego firmar, por ejemplo. Entonces, en efecto, puede ser de presencia, estando presente el notario, y puede ser a requerimiento. ¿Esto qué significa? Que sencillamente llego yo con mi notario y le digo, mira, haceme el favor de hacer constar esto, esto, esto y esto, y que pasó esto, esto y esto en tal día. ¿Eso quién lo va a firmar? Lo voy a firmar yo. Claro está, es diferente porque de presencia estamos aquí presentes bajo ciertas circunstancias de Zoom, pero les comento que, por ejemplo, hay ya audiencias que se llevan a cabo por estos medios digitales. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad se llevan a cabo audiencias de vista pública por medios digitales. Y lo que hace el Tribunal Constitucional cuando termina la audiencia es que levanta un acta, la cual es firmada por el presidente y por el secretario, haciendo constar ciertas circunstancias que se dieron durante la audiencia. Esto haciendo un símil a la fe pública que tiene el notario, que también podría hacerlo de esa manera. Por eso es que tenemos varios tipos de actas notariales que podrían ser útiles para este tipo de, de prueba del documento. Ahora, digamos, puede ser que yo solo y yo nos reunimos por Zoom y lo que voy a hacer es grabarlo. No necesito, digamos, que me auxilie un abogado o que haga constar un notario y con eso sería suficiente como para dejar prueba o cumplir con el requisito de la formalidad o dejar una constancia del contrato estimatorio. No sé si hasta ahorita vamos bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí, José? ¿Con José? Sí, ok. Entonces,
Continuamos. Lo voy a admitir y continuamos. Entonces, entre las características, podemos cambiar de diapositiva, por favor, Diego. Creo que aquí ya nos pasamos. Ok, entonces regresemos. Entre las características que no están en la diapositiva, tenemos que no hay una transferencia inmediata de la propiedad. Cuando yo entrego al consignatario, él no es propietario del producto que se le entrega. Si ustedes se dan cuenta, y por eso fue la pregunta, si ustedes creían, y por eso el artículo dice, si puede o no embargar. Supongamos que a Pais lo embargan. ¿Yo puedo ir por mi producto? Sí, porque ¿quién es el propietario? Soy yo soy el propietario de las bolsas de café. Porque la transferencia no es inmediata. ¿Cuándo se da la transferencia? La transferencia se da cuando se paga, cuando me pagan a mí. Esto quiere decir que si yo me puse de acuerdo con Pais para que me devolviera, para que me pagara los 60 días después, entonces yo digo, llego a los 30 días y no me devolvió Pais, no me devolvió nada. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Que vendí todo el producto. Entonces, aunque me pague 60 días después, yo ya puedo presumir la venta. Sin embargo, en la transferencia, en la propiedad, se da hasta que a mí me pague el precio que convenimos. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner el supuesto, Pais tiene 30 días para devolverme la mercadería que no vendió, pero tiene 60 días para pagarme a partir de la entrega. Supongamos hoy, ¿qué fecha es? 12 de agosto. Pais tiene hasta el 11 de septiembre para devolverme todo el producto que no vendió, pero tiene para pagarme hasta el 12 de octubre de este año. Entonces, si yo vengo para el 30, para el 11 de septiembre y digo, ok, no me devolvió nada, esto quiere decir que me va a pagar las 30, 100 bolsas que yo le di. Pero ahí mismo, si le embargaran, supongamos, a Pais, yo aún podría ir a traer el producto porque no me lo han pagado. Entonces, eso es lo que refiere el artículo, que no hay una transferencia inmediata de la propiedad hasta que se haya vendido. Marta, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quiere decir que eso es como cuando dicen que dan el producto a consignación. Exactamente, eso es. El contrato, la ley lo denomina estimatorio, si se dan cuenta, pero el contrato es un contrato a consignación, digamos, como lo conocemos más nosotros. Entonces, yo doy a consignación, si se vende o no se vende, pues me lo devuelven y listo. Daniel, por favor. Sí, por lo menos ahí en ese sentido, por lo menos si se da un producto a consignación, se puede estipular un tiempo establecido, por lo menos de 6 meses, 8 meses o a un año. Por lo menos si la empresa no lo devuelve o no da razón durante ese lapso, entonces podría dar por entendido que paga la totalidad del producto, algo así. Sí, en efecto, por eso entre las características tenemos lo consensual. El contrato, sencillamente, si ustedes se dan cuenta, la ley pues no traza límites específicos o lineamientos concretos, porque esto va a quedar a disposición de las partes. Yo les voy a contar que tenía un familiar que trabajaba para una empresa que surtía a Walmart. Bueno, él trabajaba en Walmart, pero él se encargaba de buscar el producto perecedero, pero en específico eran frutas y verduras. Entonces, los contratos que tenían los productores eran de términos bien cortos, porque la fruta y la verdura pues tiende a su descomposición un poco más rápido que, por ejemplo, una lata de atún, que puede ser años. Entonces, por ejemplo, quizás el producto, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo,
Pais en su publicidad tiene miércoles frescos, que son los días que supuestamente les entra la fruta. Entonces, quizás puede ser el tipo de fruta que solo tenga 2 días y 3 días, y entonces ya no tenga un margen tan grande de decir, bueno, si a los 6 meses no me devuelve, porque ya a los 6 meses obviamente la fruta ya no está para consumo. Entonces puede ser que es ese tema consensual puede ir variando de acuerdo al tipo de producto o al tipo de mercancía que se entregue. Entonces eso depende mucho. Por ejemplo, el café que pueda pasar más tiempo, las gaseosas. Si ustedes se pueden dar cuenta, a veces venden pescado y el pescado tiene de producción 6, 7 meses antes de la fecha en la que quizás nosotros los estamos comprando. Entonces los plazos para determinar cuándo entiendo yo por vencido el término, pues es un poco subjetivo y queda ya a discreción de las partes. No sé si con eso te di respuesta a tu pregunta, Daniel. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Ahora, un ejemplo. Andrea, dueña de una marca de ropa, entrega a la tienda Simán 100 vestidos para que los venda. El precio es de 800 quetzales por vestido. Obviamente Simán no paga nada al recibirlos, pero vende 60 vestidos en un mes. Además, se queda con 10 para su inventario y devuelve 30 vestidos nada más. Esto significa que a Andrea le van a pagar 800 quetzales por 70 vestidos. ¿Por qué por 70? Porque Simán vendió 60, pero se quedó con 10 más y devolvió el resto. Obviamente, si hubiese pactado que tenía 30 días, vino Simán en el día 29, le devolvió los 30. Mire, estos no los vendí 60 y me voy a quedar con 10 por si alguien más sigue preguntando, para no quedarse sin el stock, digamos, sin las reservas necesarias para seguir con la venta del negocio. Diferencia de este contrato con otros contratos, por ejemplo, el contrato estimatorio con el contrato de venta, la transferencia de la propiedad en el contrato estimatorio no es inmediata, porque quedamos que era hasta que se paga. En la compraventa, la transferencia de la propiedad es inmediata. Firmamos en este momento, o por ejemplo, sigo con el ejemplo de los dulces que nos vende el amigo en la universidad. Y entonces ahí tenemos que la compraventa es inmediata. Yo te pago, me entregas el producto y se acabó. Aquí no, si bien hay una entrega del producto, el pago se hace con posterioridad y entonces ahí tenemos una diferencia. ¿El pago se hace inmediato en el estimatorio? No necesariamente, se hace hasta que se vende o hasta que se lo queda el consignatario. En el de la compraventa, pues efectivamente sí hay un pago inmediato, por decirlo así. Claro, podemos decir el ejemplo de un crédito bancario, que hay un trámite que hay que hacer ante el banco y pues se paga, pero efectivamente sí hay un pago que se debe hacer inmediata. ¿Hay un derecho de devolución? Inicialmente en el de compraventa quedamos que no hay un derecho de devolución. Sí hay un derecho, digamos, a subsanar ciertos vicios, a superarlos, que puede ser que el producto me salga mal y por ahí puede haber cierta condicionante, pero inicialmente pues no hay un derecho de devolución. En el estimatorio, sí hay un derecho de devolución. Entre las aplicaciones, digamos como ejemplos, les voy a contar que tengo un amigo que escribió un libro y por si lo quieren leer, se llama El Coronel sí tiene quien le escriba. Él, por ejemplo, está vendiendo su libro en Sophos y él dio 300 libros para que se vendiera. Pero Sophos no le pagó nada inmediatamente. Sophos quedó que le iba a ir depositando cada fin de mes según la cantidad de libros que se vendiera. Ahí pactaron, por ejemplo, que la devolución de los libros
pues se iba a dar en todo caso en un plazo de 2-3 años, según conveniencia de las partes, pero en todo ese tiempo, pues solo mes a mes le iban a estar devolviendo. Puede suceder con la venta de ropas, en una galería de arte, distribuidores de tecnología, entre otros temas. Entonces, ¿dudas hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Digamos que aquí hay una situación también que hay que tomar en cuenta, y es, como hemos visto en los contratos que vimos de compraventas, en donde vimos cuándo se entregan, que solo tenía la obligación de dejarlo a la orilla, a un costado del barco, de subirlo al barco, pues el riesgo aquí normalmente lo asume el que consigna, porque si yo le entrego mis 30 bolsas de café, pues yo estoy ante la incertidumbre de si se van a vender o no se van a vender, o si me los van a devolver o no me los van a devolver. Incluso puede ser, dependiendo del tipo de producto, que me lo devuelvan porque ya venció. Entonces, obviamente eso representaría pues una pérdida para mi empresa. Entonces, todo el riesgo sí lo tiene el consignatario. Estamos ante un contrato típico nominado, porque la ley obviamente le da una nominación y está establecida en la ley. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Diego. Ok. Contrato de depósito mercantil. Si se dan cuenta, está en el capítulo 3. Y si alguien me hace favor de leer el artículo 714, por favor. Voy a elegir a Daniel esta vez. Está bien, Licklister. Gracias. Artículo 714, depósito de cosas fungibles. Uh-huh. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Muchas gracias. Solo de chance que ¿me escuchan? Sí. Licenciado. Sí. Ok, gracias. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, el contrato de depósito mercantil, si ustedes lo pueden ver, el depósito de cosas fungibles se podrá convenir con el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Si se dan cuenta, pues aquí nos da una definición de 3 tipos de cosas de depósitos mercantiles. El depósito de cosas fungibles. ¿Alguien me puede dar la definición que son fungibles? Marvin, ¿qué estimas que es fungible? O si alguien me puede escribir ahí, les voy a dar tiempo. Podría ser, perdón, fungible es una cosa que se consume con el uso. ¿Un ejemplo? Podría ser tal vez que podría ser un motor, por ejemplo, que al usarse ya va kilometrándose, un ejemplo. Entonces tenemos, perdón.
Se me ocurría el dinero, Lick. ¿Será que el dinero ¿El dinero? es fungible? No, ¿Por qué estimas que el dinero es fungible, Carlos? Se me viene a la mente porque decía que se sustituye por la misma cantidad. O sea, yo vengo y doy 100 quetzales y me pueden devolver 100 quetzales, o ya sea en dinero o en productos. Se me ocurría eso, Lick. No sé si estoy mal. Ok, ahora, ¿será que el dinero se consume con el uso? no. No, Carlos, Lick. no. No, Entonces no, Lick. ok, y recordemos que pues el dinero, hoy por hoy como lo conocemos, pues es una representación de un valor que obtenemos basado en cierta eh, perspectiva financiera. Por ejemplo, en su momento las monedas estaban respaldadas por el oro, ahora ya no es así y funciona de otra manera, pero el billete A100 no tiene un valor necesariamente de 100, o sea, el billete no vale 100 quetzales, sino el billete pues, tiene un costo distinto. Es una representación de lo que tenemos, por eso el dinero pues no encaja en un bien, en una cosa fungible, sino una cosa que se deteriora con su uso. Marta, por favor. Sí, licenciado, pudiera ser porque va y viene el dinero o es intercambiable. Digamos que el dinero, pues el billete se puede desgastar, quizá, pero el dinero como tal, pues no es una cosa fungible. Claro, el billete sí se puede desgastar. Aquí Marco nos pone una definición. Los bienes fungibles constituyen una categoría de objetos que se caracterizan por su capacidad de ser sustituidos por otros bienes de la misma especie, calidad y cantidad, a diferencia de los bienes no fungibles, cuya importancia radica en su singularidad, una obra de arte. Los fungibles se valoran por su equivalencia con otros bienes similares. Digamos que el billete sí es fungible, más si lo vemos desde el punto de vista financiero, el dinero pues no sería fungible. Claro está, por ejemplo, incluso si ustedes se recuerdan hace un tiempo, pues sacaron unos billetes conmemorativos y esos podrían ser, dependiendo cómo lo realicen, como ciertas, un bien no fungible porque puede ser de colección, por ejemplo. No sé si me voy a entender. Sí, Sonia. Sí, buenas tardes, licenciado. A mí se me ocurre que sería fungible, sería, por ejemplo, el gas propano que se consume. Puede ser una característica. ¿Qué pasaría entonces si yo, Abraham, voy a dejar un cilindro de 100 libras lleno de gas a un almacén de depósito o a alguna bodega y les digo, miren, aquí les dejo mi cilindro de 100 libras, está lleno? ¿Qué significa eso? Que puede ser la cosa que deposité pueda ser sustituida y luego me den otro cilindro. Pasa mucho cuando pedimos gas, que se llevan el nuestro y nos traen uno nuevo, si se dan cuenta. Ese es un bien fungible que fue sustituido, porque el cilindro de 25, 50, 100 libras fue sustituido por otro de igual características. Entonces, eso pasa. Entonces, que tenemos el depósito mercantil, que son los depósitos, los tres que menciona aquí, pues son, si se dan cuenta, dice depósito irregular. ¿Por qué la diferencia? Depósito irregular. El depósito irregular se devuelve otro bien que no es el mismo. ¿Y cuál es el? Sí, perdón. Sí, Abraham. A mí se me ocurre también, Lick, un ejemplo de un bien fungible podría ser la medicina, porque esta, digamos, tiene fecha de caducidad. Podríamos asociarlo también como un bien fungible, Lick. Creo que podría ser bajo ciertas características, puede ser, no sé hasta dónde, pues eso obviamente fungible sí podría ser porque
se puede ser sustituido por otro de igual calidad y especie. Pues obviamente tendríamos que analizarlo bien por sus elementos y características, pero inicialmente me podría parecer que sí podría ser. Lo que podríamos analizar es, si yo me tomo la pastilla, pues obviamente desaparece, pero podría ser interesante ver que yo no me tomé el medicamento y, por ejemplo, venció y puede tener un tema de garantías. Sonia, por favor, de nueva cuenta. ¿O es de la vez pasada que levantó la mano? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Nelson. Tengo una inquietud que acabo de pensar. Licenciado, ¿un escritorio puede ser un bien fungible también? ¿O no? Mirando las características, que puede ser reemplazado por otro de mejor calidad. Perdón, por ahí perdí señal. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, le comentaba que estaba yo pensando que si un escritorio pudiera también ser como un bien fungible. Puede ser... Un escritorio, escuché, ¿no? Un escritorio, y usted lo puede ser, bueno, se me imagina a mí si pudiera ser un bien fungible, porque usted lo puede cambiar por otro de mejor calidad, o porque tal vez la pintura ya se le deterioró, o porque ya, pues, algo ha pasado en su creación total, decía yo. Sí, toda vez lo podamos restituir, por decir así, ya sea sustituido por uno de igual especie, calidad y cantidad, pues no hay problema. Por ejemplo, yo puedo ir a dejar unos audífonos, supongamos, pues puede pasar, y en una casa de empeño, por ejemplo, yo puedo ir a dejar, digamos, fuera de lo que es el depósito mercantil, veámoslo solo a manera de ejemplo de un bien fungible. Por ejemplo, yo puedo ir a dejar unos audífonos marca Sony, de ciertas características, quizás los entrego sin nombre, por ejemplo, y lo que va a suceder es que cuando me devuelvan, me van a devolver un bien, quizás no el mismo, pero uno de iguales características, que funcione de la misma manera. Puede que en una casa de empeño pues funcione de esa manera. Quizás les estoy dando un ejemplo así, que puede ser sustituido de una misma forma. Puede ser que, por ejemplo, nos podría dar una duda entre un bien fungible, por ejemplo, una joya preciosa, un diamante, por ejemplo, que quizás podría ser parecido, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, un experto podría decir si tiene la misma calidad, cantidad y especie según las circunstancias. Entonces, eso es lo importante de tomar en cuenta. Regreso un poquito porque me fui un poquito rápido. Si se dan cuenta, dice depósito mercantil. Sección primera, el depósito irregular. Y si se dan cuenta, ya no denomina la ley cuál es el depósito regular. Entonces, el depósito irregular es el que se devuelve otro bien que no es el mismo. Ejemplo, como les digo, en una casa de empeño, yo puedo ir a entregar una gorra y puede ser que me puedan devolver la misma o me devuelven una diferente. Pasa con el cilindro de gas, se llevan mi cilindro, pero me dejan uno de igual características, especie y cantidad. Aquí entramos en lo que me platicaba del dinero, por ejemplo, depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo, pero esto entramos en otra categoría entonces, porque yo tengo el billete, por ejemplo, y bueno, mire, aquí están mis 100 quetzales que voy a ahorrar este mes, y al siguiente mes, porque ya viene la independencia y voy a celebrar, voy a ir a sacar esos 100.
¿Qué pasa? No me van a dar los mismos 100, pero estoy hablando del billete, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos. Incluso ahora con las transferencias electrónicas, si se dan cuenta, ni siquiera tenemos un dinero físico o un billete físico que nos permita cierta transferencia, sino lo que tenemos en realidad son números. Y por ahí es interesante poder analizar esto: el depósito de dinero transferirá la propiedad al banco. ¿Qué significa? Yo le voy a dejar mis 100 quetzales y ahora el banco puede disponer, incluso si lo vemos con la denominación de que es un banco, pues es una actividad financiera la que realiza. O sea, todos lo sabemos, que ustedes van a dejar sus 100 quetzales al banco y el banco puede dar un préstamo de esos 100 quetzales y ganar más de lo que yo me está dando a mí por tener mi dinero ahí. Entonces, por lo mismo que hay una transferencia, pero eso sí, el banco tiene la obligación de tener una cantidad siempre disponible para todas las personas que pidan su dinero. Si ustedes se recuerdan, en su momento no estaba regulado el delito de pánico financiero y muchas veces se especulaba, es que tal banco va a quebrar, que tal banco no va a tener solvencia, y mucha gente lo que hacía con base en eso era sacar su dinero. Entonces el banco, ¿qué pasaba? Tiene que tener siempre un disponible. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de restituirlo. Claro, pasa con las quiebras de los bancos situaciones pues un poco complejas, pero para eso hay trámite de acreedores que se puede hacer. Y después tenemos también el depósito a nombre de dos personas, los depósitos que se refieren a los dos artículos anteriores, recibidos a nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aún en caso de muerte de uno o de varios de los codepositantes, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Entonces, contratos irregulares necesariamente no me tienen que dar lo mismo que yo entregué. Ahora, los contratos regulares se devuelve el mismo bien almacenado. ¿Y por qué les doy esta definición? Porque si se dan cuenta en el artículo siguiente, 717, pues ya nos determina el depósito de almacenes generales. Almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósitos debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de almacenes generales de depósito se regirá en su ley específica. ¿Cuál es esta? Ley de almacenes generales de depósito. ¿Alguien tiene a la mano su ley de almacenes generales de depósito? Si me ayuda. Si me pueden leer, por favor, el artículo 1. O elijo yo a alguien. Vamos a elegir el artículo 1. Yo se lo puedo Artículo leer. 1. Por favor. Enoe, por favor. Es que no me aparece aquí en pantalla. Gracias. Artículo 1, naturaleza y objeto. Los almacenes generales de depósito, que para los efectos de esta ley y de sus reglamentos se denominan simplemente almacenes. Son empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito constituidas en forma de sociedad anónima guatemalteca, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, el manejo y la distribución, la compra y venta de cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero, y la emisión de los títulos, valor o títulos de crédito a que se refieren el párrafo siguiente. Cuando así lo soliciten los interesados, solo los almacenes generales de depósito pueden emitir certificados de depósito y bonos de prenda, los cuales serán transferibles por simple endoso
Los primeros acreditan la propiedad y depósito de las mercancías o productos y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente la propiedad de dichas mercancías o productos. Los bonos de prenda representan el contrato de préstamo con la consiguiente garantía de las mercancías o productos depositados y confieren por sí mismos los derechos y privilegios de un crédito prendario. Las operaciones autorizadas a los almacenes generales de depósito pueden versar sobre mercancías o productos individualmente especificados como cuerpo cierto, sobre mercancías o productos generalmente designados siempre que sean de una calidad y de un tipo homogéneos, aceptados y usados en el comercio, sobre mercancías o productos homogéneos depositados a granel en silos o recipientes especiales adecuados a la naturaleza de lo depositado, sobre mercancías o productos en proceso de transformación o beneficio o de producción y sobre mercancías o productos no recibidos aún en bodegas, los almacenes, pero se hallen en tránsito comprobado hacia ellos. Ok, muchas gracias. Si nos damos cuenta, el depósito, pues la ley no lo regula como irregulares, regulares, nos da el depósito de almacenes generales como un depósito regular, porque significa que yo voy a depositar cierto bien, me lo van a conservar y en su momento me lo van a devolver. De lo que leímos, obviamente, pues nos da ciertas características. Entonces, en general, el depósito mercantil, pues tiene ciertos elementos. El elemento personal, que es el depositante, el elemento, el depositario, que es el que recibe la cosa. El elemento real es que se entrega una cosa en depósito y que regresa. Si se dan cuenta, aquí dice siempre que no sea dinero, aunque la ley nos regula el depósito bancario, pero toda vez sea en un banco que yo entrego el dinero. Si yo voy a un depósito o a algún lugar de almacenaje y yo entrego dinero, pues eso necesariamente no encaja en el 715, porque el 715 nos hace la salvedad que es ser en una institución bancaria. Por eso es que el depósito mercantil aquí, como tal, el dinero, no puedo ir yo dejarlo en un almacén y pretendiendo que me lo restituyan, porque entonces no encaja en el supuesto que establece la norma, sino que si yo lo hago en una institución bancaria, entonces ya entro en el siguiente. Formales, pues que consten por escrito, obviamente, para que consten las reglas. Diego, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Elementos termina con la restitución del objeto, la devolución que se hace al depositario, terminación del plazo, devolución por imposibilidad de continuar con la custodia. Entonces, en los tres irregulares que vimos, depósito de cosas fungibles que pueden ser sustituidas de una por otra, depósito bancario de dinero, que significa que voy ante una institución bancaria, dejo mi dinero y puede ser restituida. Ahora, el depósito de almacenes generales, pues es bien interesante, porque lleva aparejado, si se dan cuenta en lo que leímos del artículo 1, lleva aparejado dos situaciones, que puede emitir certificados de depósito y bonos de prenda. ¿Alguien me puede decir qué es un bono de prenda? ¿O qué se les ocurre que es un bono de prenda? Sí, Ariel, por favor. Sí, según tengo entendido, licenciado, es como un préstamo contra entrega de mercadería. O sea, dejo la mercadería en prenda y me dan un crédito o financiamiento. Y lo voy a ir amortizando con el retiro de la mercadería. Muy bien, muy bien. Sonia, también, por favor.
Creo que ya no. En el contrato en efecto, pues se emiten dos, si se dan cuenta, dos, el certificado y el bono de prenda. Puede ser que yo necesariamente solo necesite el certificado de depósito. No necesito el préstamo. No significa que tengan que emitirme los dos al mismo tiempo, sino que me los pueden emitir por separado. La diferencia quizás es que si yo necesito el bono de prenda, sí necesito el certificado de depósito. Puede ser que yo, Abraham, tenga, yo obviamente tengo mi empresa o mi finca de café en Cobán, yo venga aquí a venderle a Pais, entonces pago un almacén de depósito para tener bajo ciertas condiciones las bolsas de café y a solo irlas entregando mes a mes. ¿Qué me va a dar? Un certificado de depósito para que yo mes a mes pueda ir a reclamar las bolsas de café y me lo pueda llevar. Pero puede ser que tuve un mal año, mucha lluvia o poca lluvia y se arruinó mi producto. Entonces yo necesito volver a sembrar. ¿Qué pasa? Yo ya tengo mi certificado de depósito mercantil. Entonces voy a ir ante el depósito de almacén generales de depósito y puede que me emita también un bono de prenda. Eso significa que yo puedo ir ante una institución bancaria y decirle, mire, yo tengo cierta mercadería ahí, se lo doy en garantía y usted me da un préstamo con base en esa garantía. Así funciona el almacén de depósitos generales. Por eso es que hay una diferencia y que este es un depósito regular, porque lo que me garantizan es el producto que se encuentra en el almacén. Significa que cuando yo ofrezco el bono de prenda, la garantía que estoy dando yo es una garantía cierta, una garantía determinada, una garantía sobre cierto producto, porque puede ser, por ejemplo, en el caso del cilindro de gas que no tenga el mismo valor. Yo le puedo dar un cilindro nuevo y me pueden dar un cilindro viejo. Claro, quizás llena las condiciones de características, de calidad y demás, porque el cilindro es funcional, pero puede ser que por tema de garantías no sea lo mismo. No es lo mismo tener 100 cilindros nuevos que quizás estén llenos de gas, pero que sean funcionales, a tener cilindros ya con óxido. Entonces, esta es la diferencia y la importancia del depósito de almacenes generales. Por eso es que la idea es de un depósito regular para que la persona, que en todo caso, si así lo prefiere con un bono de prenda, tenga la certeza del producto que se va a devolver o se va a entregar. Entonces, eso también, pues si se dan cuenta, los certificados de depósito y los bonos de prenda, pues son transferibles, son únicamente por endoso. ¿Qué significa eso? Así como con el cheque, por ejemplo, ustedes pueden transferir de un cheque a otro. Me hacen un cheque a mi nombre, yo lo endoso y se lo puedo dar a Ariel, por ejemplo, y sencillamente lleno los datos y le transfiero. ¿Qué significa eso? Que el poseedor del certificado va a ser el propietario del bien, del certificado. Entre los depósitos mercantiles, la finalidad obviamente es la custodia. No se pretende el uso del bien que se entrega, pero puede ser restituido o se puede entregar el mismo que se dio. Obviamente esto es un contrato mercantil, entonces yo con la empresa que me va a almacenar el bien que yo estoy entregando, pues me va a hacer un cobro relacionado con el tiempo en el que va a quedar resguardada el bien o el tiempo que se garantiza que lo va a poder tener en su almacén. Ahora les quiero hacer una pregunta para discusión y ustedes me dicen si hay un contrato o no hay un contrato y lo vemos y lo analizamos.
Cuando ustedes ingresan a Pais, La Torre, Walmart, si se dan cuenta, a veces no podemos ingresar con cierto producto. Por ejemplo, si yo fui a La Torre y vengo con una bolsa de La Torre, en Pais me van a decir, mire, no pueden ingresar por eso. Pero tenemos un área de almacenaje. ¿Ustedes creen que, uno, ese es un contrato mercantil? Dos, es un contrato regular o irregular? Y tres, pues al que me dé la respuesta, ya sea escrita o verbal, ¿ustedes qué tipo de contrato creen que es? ¿Qué me dicen? Pregunto yo directamente. Vic, buenas noches. Sí, buenas noches, Marvin. Considero que no es un contrato porque, bueno, no es lucrativo lo que se está llevando a cabo. Tal vez solo es tal vez sí una garantía de que él pueda tener sus cosas resguardadas, pero no hay una actividad de lucro. Ok, ¿alguien más? Puede ser de depósito, Oli, porque está resguardando la mercadería que lleva con otro tipo de logo. ¿Qué tipo de depósito sería? ¿Regular o irregular? Regular, pues, podría ser. Regular porque se entrega lo mismo. Exactamente. Ok, aquí tenemos dos posturas. ¿Alguien más? Podría ser de un tipo de contrato atípico y nominado. Un contrato atípico y nominado. Ajá, explícame cómo le encuadrarías. Si te preguntan como abogado y te dicen, fíjate que tenemos un problema. Yo dejé una bolsa, pues iba a entrar al súper y me dijeron que no la podía ingresar. Y yo casualmente me compré un Rolex. Y mi sorpresa es que cuando yo llegué con la ficha, el producto ya no estaba. ¿Qué tipo con cómo lo resguardarías? Claro, puede ser un contrato atípico, pero ¿qué características tendría? O como basado en esta presunción que te indico, ¿cómo procederías como abogado? ¿Habrá una contratación? Sí hay una relación, hay una relación en sí mercantil entre la empresa y mi persona. Entonces tal vez se podría decir que sería un depósito regular, ¿va? Porque tal vez está establecido en sus normas y si es un bien específico, ¿verdad, Lick? El que estoy resguardando. Ok. De esta pregunta, hoy voy a subir unas preguntas y pues ahí va a estar la respuesta para los que quieran hacer las preguntas. Pues se las dejo ahí para que ustedes sigan analizando. Interesante tomar en cuenta si es un contrato oneroso, no es oneroso, si es bilateral o no es bilateral. Vean las características del tipo de contrato vean las características que tiene que llevar un contrato para poder determinar si eso no es. Interesantes los planteamientos que me dieron ahorita, me parecen muy enriquecedores. Obviamente, quizás puede ser que sea un contrato atípico y no sea necesariamente un contrato de depósito mercantil. Puede ser incluso que alguno lo pueda considerar civil y sobre eso vamos a basar las preguntas que se van a realizar para que ustedes pues lo tomen en cuenta, para que lo analicen y puedan ver si hay una terminación de plazo, si se puede restituir el objeto, si entra en la definición que vimos hoy de depósito mercantil. Entonces, ya por el tiempo, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, sencillamente recapitulamos y así tienen Sí, por favor, Cristina.
Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta respecto a lo que usted estaba indicando. Así como, por ejemplo, si uno va a Walmart con un producto de la torre, se tiene que quedar ahí donde guarda uno las cosas, pero no es como, por ejemplo, ir a Semaco, porque en Semaco sí puede entrar uno el objeto, excepto que sea de otra tienda de Semaco, uno tiene que dejarlo en paquetes. Pero ahí mismo en la paquetería dice que ellos no se hacen responsables por los productos extraviados, entonces, o olvidados, entonces no sé cómo entraría eso ahí. Eso, obviamente, eso es lo que tenemos que analizar, porque si yo no me hago responsable, por ejemplo, por lo que le pueda suceder a la paquetería, ¿será que eso no es una cláusula abusiva? ¿Una cláusula impugnable? Porque si se recuerdan los contratos de adhesión, ¿verdad? Se recuerdan los contratos que no permitían pues poder disponer en los contratos de adhesión. ¿Dónde está la diferencia, digamos? Puede ser, porque un contrato de depósito también se podría hacer como un contrato de adhesión. Claro, tengo cierta libertad de hacer ciertos cambios, pero puede ser que no todos. Puede ser que solo me estén dando la opción de acepta los términos y condiciones. Entonces, eso es lo más interesante en estos casos mercantiles, donde quizás nos dan mucho espacio para consensuar, puede ser o puede ser que no, y hasta dónde pasa lo mismo con los parqueos y se dan cuenta que no se hacen responsables por los daños ocasionados al vehículo, pero hasta dónde esos contratos o esas cláusulas pues pueden ser impugnables, pueden ser considerados abusivas, puede tomarse en consideración para una posible impugnación. No, obviamente si profundizo puede ser que dé la respuesta y yo lo que quiero es que analicen eso al momento de las preguntas, pero es interesante todos esos factores, porque entonces si es o no es un contrato mercantil, si es o no es un contrato incluso, entonces eso es lo que se debe de tomar en consideración para que ustedes vayan respondiendo. Entonces son casos que son de la vida diaria, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué harían ustedes si el día de mañana, puede ser que no nos pase, porque nadie creo que podría ser un poco despistado, pero decir, yo llevaba 10,000 quetzales en una bolsita y las dejé ahí en la paquetería y ahora no está? ¿Cómo lo impugno? ¿Cómo yo me defiendo? Incluso en su momento, ¿les pasa a ustedes? ¿Cómo se defienden? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a la DIACO? ¿Van a ir a la nueva superintendencia de atención al consumidor? Sonia, creo que levantaste la mano, por favor. Después Cristina y después Marco Antonio, en ese orden. Sí, licenciado, perdone. Para mí aquí sería un contrato bilateral. Yo entrego mi bien, mi producto, y a consecuencia de eso me dan una ficha, y cuando yo entrego la ficha me tienen que entregar mi paquete. Para mí sería un contrato bilateral ahí. Ok. Pero si es un contrato, en eso creo que comparte usted lo que ha mencionado, que es un contrato. Cristina. Licenciado, ese sería un contrato como irregular porque, por ejemplo, en los parqueos, ellos también dicen de que no se hacen responsable por algún daño, robo, lo que sea. Sin embargo, cuando uno entra al comercial, pues ahí hay una relación mercantil porque le dan a uno un ticket y con eso pues ellos están lucrando y uno recibe el servicio de parqueo mientras uno compra. Entonces, esa es mi duda que tenía. Pero como dijo usted que si daba profundidad a la respuesta, no sé si me quedo con la duda o cómo sería ahí. Sí, obviamente todavía tenemos la clase del jueves y podemos volver a analizar el caso ya cuando hayan respondido a las preguntas para ver si quedó dudas. A mí y se los digo, a mí buscando cómo explicar estos temas de forma sencilla y pretendiendo, porque todos aprendemos en estos procesos,
platicando con el licenciado Alex también, pues hablábamos y discutíamos de esta circunstancia de yo voy y allí están almacenando algo mío. Entonces, ¿qué pretendo yo contándoles el caso? Que vayamos desgranando, que vayamos separando que todos los elementos y digamos, ok, primero veamos si es un contrato, damos la respuesta. Ok, después veamos qué tipo de contrato es, sobre todo viendo el tema del depósito mercantil, si ustedes lo consideran o no lo consideran un depósito mercantil. Por ahí mencionaron que era un contrato irregular. Recordemos, el depósito mercantil, pues está irregular, pero basado en la entrega del bien, que si puede ser sustituido o no. Entonces, eso es a tomar a consideración. Si llena las características del depósito mercantil, según lo que hemos visto. Ahora le doy la palabra a Marco Antonio, por favor. Hola, Lick. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Bueno, yo creo que si es un contrato mercantil, podría ser hasta un contrato representativo de mercancía, Lick. Podría ser algo así. Ok. Y bilateral, porque a la misma vez el almacén está aceptando, como usted decía, un producto mío, una mercancía mía, ¿verdad? El cual está almacenando. Interesante también a tomar en consideración quién sería el responsable, por ejemplo, ¿verdad? La empresa mercantil, la persona que me entregó el bien, si ella responde a la empresa mercantil o no. Les doy esas ideas porque ese es el caso, digamos, que se va a plantear en las preguntas para que ustedes vayan respondiendo. Obviamente ahí les va a dar la respuesta cuando ustedes la participen. Sin embargo, como mencionaba, podemos volver a ver el tema un poco rápido el jueves para poder avanzar. Daniel. Sí, Luis, por lo menos yo estaba analizando ese caso que expuso la compañera, ¿va? Sobre el depósito y la ficha que le dan a uno. Porque la ficha se podría convertir en un título de valor, porque como usted explicaba, ¿va? Por lo menos si uno deja una prenda más o menos de valor ahí, y si se pierde, esa ficha tendría ya quizás el mismo valor, ¿va? Porque solo usted la tiene, ¿va? En ese sentido, a la hora de ir a sacar su mercadería, pues tendría que estar ahí, si no, pues los responsables serían los del almacén. Ok, interesante la postura. Hay que evaluar también si la ficha sería un título o no es un título. Si, por ejemplo... Licenciado, disculpe. Fíjese que en ese caso no entraría, porque ahí en las condiciones cuando usted recibe la ficha del parqueo, ahí dice de que usted acepta los términos y condiciones del parqueo. Entonces, usted recibir el ticket está aceptando de que ellos no se hacen responsables por ningún daño o robo. Entonces, por eso no sería un título de valor. ¿Ustedes creen que esa es una cláusula abusiva o es una cláusula razonable? Pues es abusiva, pero está dentro de los términos que uno acepta cuando uno se acepta parquear en el centro comercial. ¿Ustedes creen que las cláusulas abusivas pueden ser impugnadas o no judicialmente? Licenciado, fíjese que no creo, porque yo tuve una situación donde le robaron la motocicleta a un primo y prácticamente el centro comercial, que fue en Peri Roosevelt, no se hizo responsable, sino que el Ministerio Público prácticamente le dijo de que él había tenido la culpa por no haber dejado su moto segura y que prácticamente no se hicieron responsables los del centro comercial. A mí me parece excelente el ejemplo y obviamente es interesante analizar la situación, hasta dónde las cláusulas podrían ser o no podrían ser absolutas, o hasta dónde las cláusulas pueden o no pueden ser objetadas. Nosotros podríamos hacer un contrato mercantil que yo les pueda decir, bueno, al cierto plazo, yo les voy a dar tal cosa y sí o sí, no hay rango hasta donde las cláusulas pactadas pueden ser peleadas bajo la buena fe guardada y verdad sabida. Eso es un tema
quizás lo vamos a alcanzar a ver en el curso para ver si podemos impugnar o no podemos impugnar esas cláusulas. Porque puede ser, y les voy a dar un ejemplo, pasaba mucho con las tarjetas de crédito que ahí pactaban una tasa de interés, pero ya cuando se hacía la ejecución, el juez ajustaba muchas veces la tasa de interés. Entonces, ¿será que la cláusula entonces es pétrea, es inamovible, es inobjetable, es firme o puede que haya rango? Todas esas dudas, pues las vamos a tratar de dilucidar durante el curso para que no crean que se van a quedar en el aire con estos temas, sino que mi intención es que pues dejarles algo para cuando ya se gradúen y estén litigando. Sí, Sonia, por favor. Y después Marco. Perdón, licenciado, a mí se me quedó levantada la mano. Perdón. Ok. Marco. Lick, interesante todo el tema y la cátedra del día de hoy, la verdad, pero viendo que ya tenemos el próximo jueves nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Entonces quería saber hasta dónde hemos llegado o vamos a llegar con los temas que son objeto del examen, Lick, perdone la molestia. Y viendo que el tiempo ya se va a consumir, el próximo jueves todavía vamos a ver unos contratos. Y ahí cerramos. Yo espero que nos dé tiempo de ver el contrato de apertura de crédito y el contrato de cuenta corriente. Con esos dos contratos cerraríamos para el examen parcial. El examen tiene una parte teórica y tiene casos de análisis. Pueden llevar su código, lo pueden sacar. Creo que lo hemos resaltado y en algunos casos hemos escrito también en el código. El día de mañana ustedes se van a examinar, van a ser abogados y ustedes van a poder utilizar su ley, entonces no es que no vayan a poder utilizarla. Van a poder utilizar su código de comercio, vienen preguntas teóricas, vienen unos casos para que podamos utilizar y aplicar todo lo que hemos visto en la clase. Mi intención no es... Dijo que ¿Qué contratos mencionó, perdón? Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, más el contrato de apertura de crédito y el contrato de cuenta corriente. Okay, muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Nos vemos el otro jueves, perdón. Feliz noche, licenciado. Rory. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Lick, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Diego. Solo esperemos de que todos se salgan porque es